Y ahora vamos a cantar, por último, el himno 130, Ángeles cantando están. Gloria, en lo alto, gloria a Dios. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria, en lo alto, gloria, gloria, en lo alto, gloria a Dios. Los pastores sin cesar sus flores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodioso amor. Gloria, en lo alto, gloria, gloria, en lo alto, gloria a Dios. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria, en lo alto, gloria, gloria, en lo alto, gloria a Dios. Amén. Hoy va a acompañarnos en la predicación el hermano Leonardo Ramírez. No es primo mío, no es familiar mío. Tiene mi apellido, pero no. Él fue un compañero mío del seminario hace 7 años cuando estuve estudiando allí en Medellín internamente, y actualmente es líder en su iglesia en Bogotá, en la iglesia cristiana Raad, la iglesia del pastor Andrés Espinosa. Algunos están familiarizados con esa congregación. El hermano Leonardo es licenciado en la predicación del presbiterio, de ese presbiterio, y constantemente está trabajando en la predicación y el liderazgo en esa congregación. Entonces él estará con nosotros hoy compartiendo la palabra, ya que está aquí desde la semana pasada, estaba visitándonos, y no es la primera vez que viene, ya ha venido varias veces en años anteriores, ¿no? Pero hace como 4 años que no venía, o 3 años que no venía. Entonces hoy nos estará compartiendo la predicación, así que el Señor nos hable a través de él. Adelante, mi hermano. Buenos días, hermanos, ¿me escuchan bien? Muy buenos días, hermanos. Es una alegría para mí estar compartiendo la palabra hoy en el Día del Señor. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 6, versículos del 2 al 8. Éxodo 6, del 2 al 8. Así dice la poderosa palabra del Señor. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto.
Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Oremos. Padre, damos gracias por tu misericordia, por tu palabra. Hoy te ruego que nos permitas estar atentos a tu palabra y que uses a este siervo tuyo, un vaso de barro, Padre Santo, en medio de sus debilidades, que me uses para proclamar tu gloria y tu nombre en medio de mis hermanos en esta mañana. Amén. Vamos a ver cómo Dios de una forma poderosa y misericordiosa quiere redimir a un pueblo pecador. Y solamente por medio de la fe, es un acto de pura gracia. Y cómo Dios a través del tiempo progresivamente revela a su pueblo cómo quiere manifestarse a ellos, cómo quiere acercarse nuevamente a su pueblo, porque hay un obstáculo muy grande entre Dios y la humanidad, y es el pecado. Pero Dios quiere reunirse nuevamente con su pueblo, y Él va revelando progresivamente cómo desea acercarse a ellos y cómo eso es solamente por gracia. Vamos a estudiar de esa manera, por medio de esa escritura, cómo Dios ha sido tan bondadoso y misericordioso con un pueblo pecador. Había una vez un gran rey que estaba en su majestad. Este rey nadie podía verlo, él estaba lejos de todo el pueblo. Mas sin embargo, él con su gran ejército constantemente iba y conquistaba pueblos, unos para destrucción porque lo merecían, pero a otros tenía misericordia. Así que este rey era majestuoso en poder, en todo su sentido de la palabra, él era grandemente poderoso y majestuoso, y nadie podía acceder a él, solamente sus séquitos, sus amigos, los que estaban más cercanos a él, su ejército especial podía estar cerca de él. Él un día salió a la guerra con su ejército, entró a un pueblo insignificante, a una villa, no había familias importantes allí, y todos se postraron ante él, y clamando para que ese rey tuviera misericordia de ellos, que no los destruyera. Así que este rey, de una forma soberana, dijo, esta persona lo escojo. Le hizo que se levantara, le dijo, dime tu nombre, hoy voy a cenar contigo en tu casa. Y todos se sorprendieron. El mismo ejército de él se sorprendía al ver a este Dios tan poderoso y majestuoso que le dijera a un hombre insignificante, un cualquiera, que en una villa, en un pueblucho, le dijera, voy a cenar contigo. De esa manera, hermanos, también vamos a mirar cómo un Dios grande, poderoso y misericordioso quiso escoger un pueblo insignificante, a personas tan insignificantes como nosotros, y nos dice, voy a cenar con ustedes. Y eso es una maravilla para los ángeles, que son su ejército, cómo Dios tuvo misericordia de ese pueblo pecador. Para entender un poco cómo Dios se fue acercando a ese pueblo, cómo ver su majestad, vamos a hacer un poco de contexto. Vamos a remontarnos al mismo huerto del Edén. En el huerto del Edén estaban Adán y Eva, y Dios caminaba con ellos literalmente. Él habitaba con ellos, con Adán y Eva, pero ellos cayeron en pecado y merecían realmente ser destruidos en ese momento. Cuando pecaron, ellos lo sabían muy bien, porque la paga del pecado es la muerte. Merecían morir inmediatamente, mas sin embargo Dios los expulsó del huerto y tuvo misericordia de ellos por el hecho de no realmente eliminarlos y destruirlos, porque lo merecían. De por hecho, Dios no necesitaba crear a nadie. Muchos creen que Dios creó al ser humano porque necesitaba que alguien lo adorara, porque Dios necesitaba amar a alguien. No, eso es mentira, hermanos. Dios es perfecto, absolutamente perfecto en su Trinidad, había perfecta comunión. Dios no necesitaba crear a la humanidad para que lo adore. Él es perfecto, si destruye toda la humanidad en ese momento, sigue siendo perfecto y el mismo para siempre. Asimismo, con la presencia de un ser pecador, Él sigue siendo el mismo para siempre. Dios no necesita de nada ni de nadie, mas sin embargo creó la humanidad. Y además de eso, esta humanidad le manifiesta su gratitud como pecando, no desobedeciéndole a Él. Así que es un acto de la misericordia de Dios el que solamente los expulsara y no los eliminara. Pero además de eso dice en Génesis 3:24 que Él puso querubines y una espada flameante rodeando la entrada del huerto del Edén para que no tomara del árbol de la vida. ¿Qué significa esto? Cuando, pónganse en esta escena, hermanos, saliendo Adán y Eva del huerto del Edén, voltean a mirar y ven a
querubines gigantes y ven a esas espadas flameantes rodeando la entrada. ¿Cómo podemos volver a caminar con Dios?, se preguntaba seguramente Adán y Eva. Es solamente por un acto de la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos volver a caminar con Él? ¿Quién va a traspasar esta entrada tan difícil? Nadie puede hacerlo. Ellos desde un principio sabían que para volver a caminar con su Dios era por un acto de la misericordia de Dios, por un acto de condescendencia de Dios con la humanidad. Era imposible que por sus obras podían hacerlo. Ya no podían volver a entrar al huerto y obedecer a Dios. Ellos ya sabían que eso era lo correcto, pero ya era imposible que por mi obediencia o por mis actos pudiera volver a tener comunión con Dios. Así que desde un principio, siempre la salvación, la comunión con Dios fue por gracia, y Adán y Eva lo entendían muy bien. Pero ahora Dios no se limitó solamente con permitirles que ellos vivieran muchos años, un poco más de 900 años vivieron ellos, sino que además de eso les dio una promesa, les dio una esperanza. Qué miserable vida sería la de Adán y Eva si vivieran sin esperanza. El ser humano necesita una esperanza, y Dios lo sabía. Un hombre tan débil como Adán y Eva, como todos nosotros, necesitamos tener esperanza en esta vida, de que no para siempre vamos a vivir en pecado, de que no para siempre vamos a estar viviendo en este cuerpo miserable que se va desgastando cada día. Ellos necesitan una esperanza, así que les da la promesa del Evangelio en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esa es la promesa, o sea que un descendiente de Adán y Eva iba realmente a destruir al diablo que los tentó y los iba a permitir nuevamente caminar con ellos como caminan en el huerto del Edén. Así que Dios les dio una esperanza. Y Adán y Eva, cada vez que tenían hijos, ellos esperaban que ese hijo fuera el descendiente prometido, fuera la persona que aplastaría la cabeza de Satanás. Y ellos esperaban con fe. De por hecho, su hijo Caín decía a Eva cuando nació Caín: por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, ella colocaba su esperanza en que ese Caín fuera el Mesías prometido. Y de en adelante, todos los que se salvaron por la fe en el Mesías prometido. Adán y Eva fueron salvos, yo lo creo, porque esta palabra lo dice, que ellos colocaban su esperanza en que Caín fuera este redentor, aunque él no lo fue, ¿no? Él de por hecho mató a su hermano y vinieron consecuencias desastrosas después de la caída, ¿no? Pero siempre ha sido por fe en el Mesías prometido. Toda la descendencia de Adán y Eva, con Caín, con Set, el otro hijo que tuvieron, y los demás hijos que tuvieron, ellos colocaban su esperanza en que su hijo fuera el Redentor. Cada vez que nacía un niño, los que tenían fe, los que se salvaron, decían: ¿será este el Redentor? ¿Será este el que nos va a salvar? ¿Será este el que nos va a hacer descansar de nuestras obras? ¿Será este el que aplastará la cabeza a la serpiente? Todos siempre creían en ese Mesías prometido allí. Ahora, cuando el hombre fue expulsado, la humanidad fue expulsada del huerto del Edén, ellos se transmitían verbalmente el conocimiento del huerto del Edén, lo de los querubines, el Dios creador del cielo y de la tierra. Adán y Eva sabían de primera mano quién era el Dios creador del cielo y de la tierra, el único Dios verdadero, ¿sí? Pero a causa de la caída, este conocimiento de este Dios verdadero se fue tergiversando, se fue perdiendo el conocimiento del Dios verdadero. Así que cada nación que fue naciendo, que se fue desarrollando después de Adán y Eva, elaboraban su propio Dios, su propio Elohim. Así que antes de Abraham se conocía a Dios como Elohim. Elohim se refiere a todos los seres celestiales. Allí está Dios, los ángeles y los ángeles caídos. Así que todas las personas, los primeros descendientes de Adán y Eva tenían conocimiento de que había un solo Elohim, pero a causa del pecado se fue olvidando eso y se fue tergiversando. Y cada nación elaboró su propio Dios, su propio Elohim. Así que esta nación tenía a un Elohim particular. Como ellos estaban en los cielos, ellos atribuían a los astros y a las cosas creadas a su Dios. Entonces tenían una nación, su Dios era el sol. Otra nación, su nación era la luna, las estrellas. Otra nación tenía a un reptil, a un ave, no sé, cualquier cosa creada. Esto nos remonta un poco a lo que decía Pablo en Romanos 1. Si recuerdan lo que dice, que de las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles por medio de las cosas creadas, de tal manera que son entendidas por medio de todo lo creado. Pero más adelante dice: ya que cambiaron ellos la verdad de Dios
y no honraron y no dieron culto a Dios, sino que le dieron culto y honraron a quienes, a las criaturas, a cuadrúpedos, a reptiles y a todo tipo de aves. Esa era la situación del pueblo después del huerto del Edén, después de la caída y en la actualidad. Nosotros ya no adoramos al Dios verdadero, sino que nos inventamos dioses, o sea, a criaturas. Así que antes existían Elohim en plural, muchos dioses, y la gente había perdido la noción de quién era el Dios verdadero. Ahora, ¿Dios qué quiere hacer? Como Él quiere redimir a su pueblo, Él debe presentarse a su pueblo y decirle, miren, yo soy el verdadero Elohim, Elohim de Elohim, el Dios de dioses, el creador del cielo y de la tierra, el que hizo todos ustedes y que está por encima de todos sus dioses. Yo estoy por encima del sol, encima de la luna, encima de todas las cosas creadas. Así que Dios empieza a revelarse progresivamente a su pueblo, mostrando que Él es el único Dios verdadero. Ahora pasamos damos un salto a Noé. En Noé Dios se revela a él de una manera increíble, mostrando que es el único Dios verdadero y también permitiendo que por medio del pacto que hace con Noé, permita que nazcan más descendientes hasta que crezca el Mesías prometido. Dice que en Génesis 8:15, entonces habló Dios a Noé. Antes Dios cómo hablaba a la humanidad, como leímos en Romanos 1, que Dios se hace visible por medio de las cosas creadas. Dios habla, no literalmente, no verbalmente, sino que por medio de las cosas creadas se da a conocer su poder, su deidad de Dios. Y todo el mundo es testigo de esto, toda la humanidad, pecadores, todos saben que hay un Dios verdadero. Pero ahora Dios, ¿qué hace? Dios habla a Noé. Y es un tipo de comunicación más personal, porque Dios no solamente habla por medio de la creación, sino que habla verbalmente a Noé. Y esto denota que Dios quiere acercarse más a su pueblo. Dios se va acercando más progresivamente y ahora habla a Noé y hace un pacto con él. ¿Y este pacto de qué trata? Este pacto trata de que Dios va a permitir que la vida se desarrolle en toda la tierra hasta que nazca este Mesías prometido. O sea que toda la tierra es bendecida, ¿por qué? Solamente mirando a este Mesías prometido. Todo el mundo es beneficiado, ¿por qué? Del sol, de la luna, de las lluvias, de todo lo que, de todos los ciclos de la vida, de todas las estaciones, el invierno, el verano. Todo esto es necesario para que la vida se desarrolle en la tierra. Sin eso sería imposible. El hombre es imposible que se alimente, que tenga control del clima para protegerse. Así que Dios, por medio de este pacto con Noé, permite que la vida se desarrolle en la tierra, pero con los ojos ¿en qué? En ese hijo que le prometió a Adán y Eva. Así que hasta que nazca esta persona, Dios permite que toda la tierra se desarrolle. Mientras la tierra permanezca, dice en Génesis 8:22, no cesarán la sementera y la siembra, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y además de esto, Dios le da una señal visible a toda la humanidad por medio de Noé para consuelo de nosotros. Dios utiliza señales visibles ¿para qué? Para darle consuelo al ser humano de que Él va a cumplir sus promesas, porque Él sabe que somos débiles. Quizás, aunque Noé sabía que era un Dios poderoso, que era justo creerle porque simplemente era Dios, él de pronto diría, bueno, sí, yo lo escuché y le creo, pero Él sabe, Dios, que somos humanos y necesitamos algo visible, algo ver. Nosotros cuando alguien nos dice, por ejemplo, yo le prometo que le voy a dar esta tierra, y uno dice, ah, sí, eso está bien, pero solamente hasta que le firme una escritura y la tiene visible, esa persona ya está segura de que esa persona le va a dar esa tierra, ¿no es cierto? Así que las señales visibles Dios nos las da ¿para qué? Para que estemos seguros de que Dios va a cumplir sus promesas. Y Dios, ¿qué le da a Noé y a toda la humanidad? El arco iris. El arco iris, cuando lo vemos, recordamos que Dios no se ha olvidado de su pacto, que Dios lo que prometió realmente lo va a cumplir. Y así que de esa forma funcionan las señales visibles para consuelo a nosotros, para saber que Dios va a cumplir sus promesas. Ahora también vemos en Noé cómo ellos creían firmemente que la salvación es por pura gracia, por pura misericordia, y que por causa del pecado ellos deberían morir. Así como Adán y Eva sabían que merecían morir cuando pecaron, Dios tuvo misericordia de ellos, porque la paga del pecado es la muerte, esa es la justicia de Dios. Así que Él presentó un sacrificio.
Dice en Génesis 8:20, y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato. Dios percibió un olor grato porque en lugar de que Noé y toda su descendencia murieran en el diluvio con toda la humanidad, Él tuvo misericordia de ellos. Y en su lugar presentó el sacrificio de otra persona. Otra persona murió por Noé, porque Él también sabía que era totalmente justo, no solamente que hubiera destruido a Adán y Eva en el principio cuando fueron expulsados, sino que en el diluvio hubiera sido destruida toda la tierra, junto con Noé y su descendencia. Era totalmente justo, Noé lo sabía. Por eso, él por un acto también de misericordia de Dios presentó un sacrificio y Dios percibió un aroma grato en eso. ¿Por qué? Porque realmente se hizo la justicia de Dios. Alguien murió, pero también fue misericordioso, porque el que murió fue un cordero, un sacrificio, otra persona y no realmente Noé y su descendencia. Así que ellos también sabían que era por fe. Ellos sabían que solamente era por gracia que iban a ser salvos. De por hecho, Lamec, el padre de Noé, tuvo fe en que Noé iba a ser el Redentor. Como les decía, todos los que nacían, que se salvaron en el Antiguo Testamento, se salvaron porque tenían fe de que probablemente su hijo iba a ser el Redentor. Por eso Lamec le puso el nombre de Noé. Noé significa, Él nos librará de las aflicciones, de toda la obra de nuestras manos. Dice en Génesis 5:28, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Noé, eso significa Noé. Así que Lamec, cuando le puso este nombre Noé, Lamec fue salvo por la fe. Igualmente Noé fue salvo por la fe porque sabía que Dios iba a proveer un redentor, que iba a reemplazarlos a ellos en el sacrificio que realmente lo merecían. Hasta aquí hemos visto cómo siempre la salvación ha sido por fe, por un acto de la condescendencia de Dios, por misericordia. Ahora vamos a dar un salto a Abraham y vamos a ver cómo Dios manifiesta una vez más cómo quiere acercarse a su pueblo. Él va como que descendiendo más, ¿no es cierto? Como que primero le habla a la humanidad, pero por medio de las cosas creadas. Ahora le habla a Noé de una forma verbal. Ahora en Génesis 12:7, cómo le habla Dios a Abraham. Y apareció Jehová a Abraham. Apareció. Él se acerca mucho más. Él desciende en cierta forma a la tierra y se aparece a Abraham. Pero ahora aquí también funciona el asunto de las señales de Dios. Porque primero debemos saber que Dios es espíritu y nadie lo puede ver. Nadie. ¿Cómo así que apareció a Abraham? Bueno, las señales funcionan de una forma de que nosotros tengamos la seguridad de que Dios va a cumplir sus pactos. Imaginémonos un momento, un matrimonio. El esposo está lejos de la esposa. La esposa cuando mira su anillo, ella recuerda, bueno, yo recuerdo los pactos que hizo mi esposo conmigo, él va a volver, él está conmigo. ¿Por qué? Por mirar ese anillo. Pero lo que vale realmente, ¿qué es? El esposo. Ella quiere que el esposo esté aquí, ella no quiere el anillo. Pero ella se aferra a ese anillo porque eso le recuerda su pacto con su esposo, las promesas que él le hizo a ella, de que iba a estar allí. ¿Qué vale? Es el esposo el que vale, no el anillo, pero ella se aferra al anillo. Asimismo Dios de alguna manera quiere por señales y por formas visibles decirle a Abraham, yo voy a cumplir, yo voy a estar con ustedes. Así que se aparece por medio de muchos tipos y señales, teofanías, como lo fueron los 3 hombres que aparecieron. Uno de ellos, de por hecho la palabra dice que era la misma presencia de Dios, él lo trataba como si fuera el mismo Dios a esa persona, pero él no era Dios. Asimismo como la esposa mira su anillo, ese anillo realmente no es el esposo, mas sin embargo eso lo recuerda que ese esposo va a volver y va a estar con ella. De esta manera funcionan las señales. Así que Dios ahora aparece a su pueblo, a Abraham y su descendencia. Esas manifestaciones, como lo son los ángeles, como lo son esas 3 personas que se le aparecieron a Abraham, no eran Dios, pero eso le daba seguridad a Abraham de que Dios iba a cumplir sus promesas. Porque recordemos que el hombre es débil, él necesita tener algo visible para estar seguro de que realmente Dios va a cumplir sus promesas. Así que Dios es misericordioso y se aparece a Abraham, pero esas apariciones no son permanentes. Apenas se le apareció unas 4 veces Dios a Abraham, confirmándole que él iba a cumplir su pacto, porque quizás Abraham dirá,
uy no, Dios se olvidó de mí. Dios me hizo esta promesa, pero no ha aparecido más. Entonces Dios se apareció unas 4 veces a Abraham y le dijo, a confirmarle su pacto, yo voy a cumplir, le voy a dar una descendencia grande, le voy a dar una nación, una tierra gigante para que habite esta descendencia y todas las naciones van a ser benditas por medio de ti y de tu descendencia. Esas promesas Dios aparece unas 4 veces a Abraham para que él tenga la seguridad de que eso va a ser así. Ahora dice que en Génesis 22:13 también él sabía, Abraham, que era por pura gracia y por pura misericordia. Y aquí se establece más claramente cómo Dios tiene que hacer justicia y el que debe morir es el hombre, el pecador. Mas, sin embargo, por un acto de misericordia, él va a colocar a otra persona para que pague esa condena. Dice que Abraham, cuando fue a entregar a su hijo en sacrificio, a Isaac, dice que él tomó un carnero que estaba atrás de él, que Dios le proveyó un carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar, o sea, quitó a su hijo y puso un carnero. ¿Quién le dio este carnero? Él no subió con un carnero. Cuando él subió al monte a ofrecer a su hijo, solo iba con la leña que llevaba a su hijo y con su hijo. Y su hijo le pregunta, padre, ¿dónde está el cordero? Imagínese cómo se sentiría el padre cuando le preguntó esto. Imagínense a Abraham que iba a sacrificar a su propio hijo y su hijo le pregunte, padre, ¿dónde está el cordero? Imagínense en esto. Pero Dios, ¿qué hizo? Él proveyó. Ahí es donde ahora Dios adquiere el otro nombre. Jehová Jireh. Jehová proveerá. Jehová proveerá un salvador, un redentor, alguien que se ponga en lugar del pecador para redención. Así que Adán y Eva, Noé y Abraham sabían que la salvación era por pura gracia, por pura misericordia. Pero tenía que haber un sacrificio, porque Dios es justo. Y la justicia que dice que el que es culpable debe pagar. Y la paga el pecado, la muerte. Así que es un acto de la misericordia de Dios. Todos lo sabían desde el principio. Siempre el pacto de gracia ha operado desde el principio. Aún en el huerto del Edén ha operado la gracia de Dios. Y ahora aquí Dios quiere que lo conozcan por otro nombre. ¿Cómo conocían antes a Dios? Elohim. Entre todos los Elohim que hay un solo Elohim. Y Dios empezó a revelarse un poco a Noé y a mostrarle que era el verdadero Elohim, el verdadero Dios. Pero dice en nuestro texto, en Éxodo 6, versículo 3, aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente o Dios todopoderoso. ¿Cómo Dios se aparece ahora a Abraham? No solamente Él es el creador del cielo y de la tierra, no solamente es el Dios de dioses, sino que también es un Dios que hace cosas sobrenaturales. Era necesario que Abraham tuviera fe y creyera en un Dios que hace cosas que ninguna humanidad puede creer que vayan a suceder. En ese momento, el concepto de resurrección era un concepto confuso. Nadie creía en eso, pensaba que era una locura. Vamos a morir y lo merecemos. ¿Cómo nos vamos a levantar de entre los muertos? Si ni siquiera podemos mantenernos un poco con calor, sentimos frío a cada momento, hambre. ¿Cómo podemos levantarnos de entre los muertos? Era una idea alocada realmente. Pero Abraham, ¿qué dice? Dice Romanos 4:21. Abraham estaba plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que el mismo Abraham creyó que aunque presentara a su hijo en sacrificio, él lo iba a levantar de entre los muertos. Era algo alocado, era una fe imposible para el ser humano tener. ¿Cómo un ser humano puede creer en cosas sobrenaturales como levantarse entre los muertos? Pues esa es la fe que Dios requiere de Abraham, de sus hijos, de nosotros. Una fe en un Dios todopoderoso. Por eso se llamó el Shaddai, el todopoderoso, el que hace cosas sobrenaturales. Un Dios que está por encima de todos los dioses. El sol se levanta cada mañana y se puede dar vida a las plantas, a los animales, la lluvia también. Es un ciclo interminable, pero ese ciclo, el sol se limita a ese ciclo y se limita a hacer lo que hace todos los días. Dios está por encima del sol, Dios está por encima de los animales, Dios está por encima de todas las cosas creadas. En ese Dios es el que necesitamos creer, hermanos. En ese Dios es en el que Abraham cree realmente, en un Dios todopoderoso. Por eso ahora se llama el Shaddai. Ahora pasó de llamarse solamente Elohim, un Dios por encima de todos los dioses, a un Dios todopoderoso. Ese es el Dios en el cual cree Abraham. Ahora vamos a dar un salto a Moisés.
Y vamos a ver cómo por medio de Moisés Dios también quiere manifestar que quiere acercarse a su pueblo. Y dice en Éxodo 33:11, la forma como Dios se manifiesta a Moisés, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Ahora Dios habla cara a cara con Moisés. ¿Cómo habla Dios a la creación? Por medio de las cosas creadas, no literalmente. ¿Cómo habló Dios a Noé? Le habló desde los cielos. ¿Cómo Dios le habló a Abraham? Se aparecía, le da seguridad. Ahora Dios, ¿cómo habla con Moisés? Cara a cara. Eso manifiesta más el deseo de Dios de acercarse a su pueblo, de tener misericordia de ellos. Así que Dios también coloca más señales visibles, pero estas señales ahora son permanentes, hermanos. No como Abraham, que se le aparecía de vez en cuando. Ahora es permanente la presencia de Dios. Y eso se manifiesta en la Shekinah, o sea, en la columna de nube. Dice en Éxodo 13:21, que el Señor iba delante de ellos en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. Y dice en el versículo 22, no quitó de delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche. No la quitó. Ya no eran como esas teofanías o esas señales de Abraham, que eran esporádicas. Ahora es permanente la presencia de Dios. El ángel de Dios también es una señal, porque él iba constantemente delante de ellos guiando al pueblo, a la tierra prometida, a darle lo que Dios le prometió. El ángel de Jehová también, y también el tabernáculo. Recordemos que Adán iba a presentar sacrificios, Noé levantó un altar para presentar sacrificios, Abraham también levantó un altar para presentar sacrificios. Ahora el tabernáculo es el altar de los altares, es el lugar donde Dios va a reunirse con su pueblo, porque para que Dios se reúna con un pueblo pecador, debe haber la muerte del pecador, debe haber la muerte realmente de los que lo merecen. Por eso Dios demandaba el don de la vida en sacrificio. Pero ahora vean lo increíble del significado del tabernáculo. Dice en Éxodo 25:8, que me hagan un santuario para que yo habite en ellos. Y más adelante dice, allí me encontraré con los israelitas. Este lugar, el tabernáculo, es el lugar, es una porción que Dios se reserva para habitar con su pueblo. Aunque Dios es creador de todas las cosas creadas, de toda la tierra es suya, Dios se reservó una porción. ¿Para qué? Para habitar con su pueblo, para habitar con ellos. En el pueblo de Israel, cuando se repartían las tierras, ellos decían, uy, me tocó esta porción, qué dichoso he sido yo, me tocó una buena porción para habitar con mi familia. Pero ahora Dios quiere hacerse una porción en la tierra, siendo el creador de todas las cosas. ¿Cómo es posible esto? ¿Para qué, hermanos? Para que Él habite con su pueblo, para que el pueblo vaya y tenga comunión con el único Dios verdadero, con el único Elohim, con el Shaddai, con el Dios Todopoderoso. Allí me encontraré con los israelitas. Y en el tabernáculo que hay, como es un altar, el altar de los altares, debe haber un sacrificio. Solamente por medio de un sacrificio es que hay comunión entre Dios y los hombres pecadores. Así que ellos sabían que solamente por un acto de la misericordia de Dios y por medio de un tabernáculo, de un sacrificio, había comunión. Dios quería volver a caminar con su pueblo como Adán y Eva, caminar con ellos. Y Dios progresivamente, fue revelando progresivamente cómo iba a planear esa reunión con su pueblo. Él diseñó un plan soberano y fue revelando progresivamente cómo quería reunirse con su pueblo nuevamente. Así en nuestro texto dice en Éxodo 6:6, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo las tareas pesadas de Egipto. Yo libraré de su servidumbre, yo redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, dice la palabra. ¿Cuáles juicios grandes? Como el pueblo había olvidado a Dios, ya sea desde Adán y Eva, ya sea desde Noé, desde sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ellos también tenían conocimiento de un Elohim, pero también fueron olvidando, porque todo se fue transmitiendo verbalmente, ¿no? Así que también el pueblo, cuando estaba en Egipto, empezó a aprender de esos Elohim, porque la mayor manifestación de todos los Elohim que existían en toda la tierra estaba en las 10 plagas que Dios envió a Egipto. En esas plagas estaban los Elohim en los cuales creía toda la tierra, y el pueblo, estando esclavizado en Egipto, estaba aprendiendo de esos Elohim. Se había olvidado del Shaddai, se había olvidado del Elohim, del Dios Todopoderoso,
se habían olvidado de Él y estaban aprendiendo nuevamente a adorar a otros dioses, a animales, a criaturas, al sol, a la luna, a ranas, de todo tipo. Así que Dios dice, yo los sacaré de las tareas pesadas y los libraré, los redimiré y con juicios grandes y les mostraré que yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora les dice eso, yo soy Dios y no solamente eso, sino que soy su Dios. No solamente soy el Shaddai, soy su Shaddai. No solamente soy Elohim, un Elohim entre muchos, soy su Elohim, su único Dios verdadero. Así que Dios muestra con grandes obras maravillosas que Él es el único Dios verdadero. ¿Qué hace? Destruye a todos los Elohim de Egipto. Al Elohim de los egipcios que era el faraón. Por eso la plaga de los primogénitos le muestra a Faraón y a su pueblo que Él es el Dios de dioses. Porque el primogénito, que es el descendiente de Faraón, el próximo Faraón, es el Dios de todos los dioses para los egipcios. Y cuando Dios destruye al primogénito, dice el pueblo, este realmente es Dios. Y no solamente eso, es mi Dios. Por eso la palabra, el nuevo nombre que adquiere Dios es Yahvé. Dice la palabra de Dios en nuestro texto, Éxodo 6:3. Yo me aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, pero por mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Así que Dios no solamente dice, yo voy a ser su Dios y se quedan palabras. No, Él actúa y Él les dice, vea, yo destruí a todos estos Elohim, a todos estos dioses. Yo soy el Dios de ustedes. Y la palabra Yahvé o Jehová, ¿qué significa? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Así que siempre que el pueblo recordaba ese nombre, Jehová, Yahvé en sus mentes, ellos decían, hay un Elohim, pero yo tengo mi Elohim. Hay un Dios todopoderoso, ese es mi Dios. Y ese Dios destruyó a todos los dioses, está por encima de todo. Ese Dios está con nosotros, Dios con nosotros, es el Dios que yo tengo. Así que el pueblo, cuando ve todas esas obras maravillosas de Dios, destruyendo a todos los dioses, y le dice al pueblo, yo voy a ser Dios de ustedes. Ahora síganme, dice la palabra de Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Elohim. Si nosotros traducimos literalmente esas palabras en hebreo, los nombres de Dios, esta palabra significa, y vosotros sabéis que yo soy Yahvé, vuestro Elohim. Ahora Dios se presenta como el Dios de su pueblo, el Elohim de Elohim, el Shaddai, el Todopoderoso, es el Dios del pueblo de Israel, es el Dios prometido a Abraham, es el Dios de todos nosotros, hermanos. Así que esta es la gran bondad y misericordia de Dios. Y lo más increíble de todos, ¿qué es lo más increíble de todo esto, hermanos? Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y más adelante en Mateo 1:23, en otro libro, dice que la Virgen, una mujer, concebirá y dará a luz un hijo. Ese hijo que todos esperaban que naciera y que fuera redentor, lo llamarás Emmanuel, que es Dios con nosotros. Es increíble que ahora el Dios que esperaban a Adán y Eva, que esperaba a Noé, que esperaba a Lamec, que esperaba a Abraham, que esperaba a Isaac, Jacob, que esperaba a Moisés, que esperaba a David, que esperaban todos los profetas, naciera hace un poco más de 2000 años. Ese es el Redentor que esperaba el pueblo de Israel. Y lo increíble es que nosotros ya lo tenemos, hermanos, por el Espíritu que habita en nosotros. Las promesas hechas a Abraham se cumplieron en Cristo y nosotros ya lo tenemos en nosotros. El Espíritu que habita en nosotros, Él es el Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Y Dios también, aunque no tenemos a Cristo físicamente acá, nos ha dado su Espíritu. Pero nosotros no queremos más vivir por el Espíritu, hermanos, porque nosotros queremos tener ese Cristo aquí frente de nosotros y verlo cara a cara. Ese es nuestro anhelo, hermanos. Nosotros queremos no vivir más por fe, nosotros no queremos vivir más por esperanza. Nosotros queremos tener a Cristo enfrente, que es el Hijo prometido. Esa es la esperanza. Pero mientras tanto, hermanos,
Dios no nos dejó sin esperanza y sin señales visibles para saber que nos va a cumplir su promesa. Tenemos el pan y el vino. Cuando vemos el pan y el vino, decimos, Dios está con nosotros. Dios es misericordioso. Dios va a venir, Él habita entre nosotros. Esta palabra habitó significa que Él tabernaculizó, hizo su porción en esta tierra para habitar con su pueblo por medio de Cristo, el único Salvador y Redentor. Así que, hermanos, mientras Cristo viene, aferrémonos a esas señales visibles. El pan y el vino no son nada, son simple pan, son simple harina, son simple uvas. Pero nosotros queremos a Cristo, pero mientras Él vino, creemos, las vemos físicamente. El agua del bautismo lo vemos también como Dios nos regenera. Y nos aferramos a ello, a su palabra nos aferramos, a sus promesas nos aferramos, hermanos, mientras Él vuelve. Ese es nuestro Dios poderoso. Ese es Dios con nosotros, hermanos. Oremos. Padre, damos gracias por tu bondad, por tu gran misericordia, Padre, que has querido acercarte a nosotros pecadores. Mil gracias, Señor Jesucristo, porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia, mi Señor Jesucristo, y lo has demostrado hoy una y otra vez. Damos gracias por tu Espíritu que hoy vive en nuestro corazón, asegurándonos que somos hijos de Dios, que Dios está con nosotros, cada día hasta el final, y esperamos que tú vengas pronto. Ven, Señor Jesús, en nuestro anhelo. Ven, Santo Padre. Mientras tanto, creemos en tus promesas, nos aferramos a ellas en Cristo Jesús. Amén.